El millonario se quedó helado cuando vio a una niña acurrucada, dormida en el frío suelo del baño, rodeada de rollos de papel higiénico esparcidos. Se agachó, listo para despertarla, cuando la niña abrió los ojos y le dedicó una pequeña sonrisa pícara. ¿Piensas cobrarme alquiler por usar el baño? Ese inocente comentario dejó al millonario atónito, y a partir de ese momento, una historia profundamente conmovedora comenzó a desarrollarse. Antes de empezar, por favor, deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia y dinos qué puntuación le darías del 1 al 10. Esperamos que encuentres consuelo y calidez mientras escuchas estas historias reconfortantes y emotivas en nuestro canal. Y ahora, sigamos la historia juntos. El sonido de los zapatos de Roger Collins resonaba por el largo pasillo del edificio de la sede. Era tarde en la noche. Las frías luces blancas brillaban sobre el suelo de baldosas, reflejando su alta figura. Como jefe del renombrado grupo de construcción Collins en Nueva York, no solía hacer inspecciones a esas horas, pero el informe de seguridad había mencionado ruidos extraños en el sexto piso, así que decidió comprobarlo él mismo. Roger era un hombre de 45 años, de postura erguida, rostro severo y ojos fríos como el acero. Desde que su esposa había muerto de una enfermedad, solo había trabajado para llenar el vacío. La gente decía que Roger era exitoso, rico, pero ¿quién entendía realmente la soledad que había en su interior? Se detuvo frente al baño de mujeres. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Una luz tenue se derramaba junto con sonidos débiles. Roger frunció el ceño y empujó la puerta. La vista lo dejó paralizado. Una niña de unos 8 años yacía acurrucada en el frío suelo de baldosas, rodeada de trozos de papel higiénico esparcidos. Su desordenado cabello castaño le cubría la mitad del rostro, su ropa estaba arrugada y sus pequeñas manos se aferraban a su pecho como si buscara calor. Roger sintió un dolor agudo en el pecho. Se agachó y sacudió suavemente el hombro de la niña. ¿Qué, qué estás haciendo aquí? La niña abrió los ojos. En lugar de gritar o entrar en pánico, parpadeó un par de veces y esbozó una leve sonrisa irónica. Su voz era clara pero burlona. ¿Vas a cobrarme alquiler por usar este baño? Roger quedó desconcertado. No sabía si enfadarse o compadecerla. En esa mirada vio algo familiar, la sonrisa forzada usada para ocultar el dolor. Un recuerdo de su difunta esposa volvió a su mente, la forma en que ella sonreía a través de su dolor para evitar que él se preocupara mientras luchaba contra su enfermedad. Su corazón se encogió. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roger con voz baja y firme. Me llamo Amy, dijo la niña, sentándose y quitándose el papel higiénico de la ropa con un aire casual, como si todo fuera un juego. Antes de que Roger pudiera preguntar más, una voz de mujer llegó desde la puerta. Roger, ¿qué está pasando? Helen Moore entró. Tenía unos 40 años. Era la subdirectora de la empresa y había trabajado con Roger durante años. Helen era conocida por su agudeza e inteligencia, siempre considerada su mano derecha. Al ver a Amy se cubrió la boca con una sorpresa fingida. «Oh, Dios mío, una niña extraña en la empresa. Roger, si esto se sabe, tu reputación podría sufrir un duro golpe». Roger frunció el ceño pero no respondió. Helen se deslizó rápidamente hacia el pasillo y secretamente hizo una llamada telefónica. Él no se dio cuenta. Seguía mirando a Amy, sumido en sus pensamientos. En menos de 10 minutos, unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Apareció una pareja. El hombre era Mark Rivera, de unos 35 años, el hermano menor del padre de Amy. Alto y delgado, con un rostro atractivo pero con ojos afilados como cuchillos. Su mirada estaba llena de codicia. A su lado estaba Linda, su esposa, una mujer con mucho maquillaje, labios rojo brillante y una mirada desdeñosa. «Así que aquí estás, Amy», ladró Mark avanzando. Agarró el brazo de la niña y tiró de ella con fuerza. «Ya has avergonzado a esta familia lo suficiente». Linda levantó la barbilla. Su voz goteaba desprecio. «¿Querías que toda la empresa viera lo sucia que estás?» Amy se quedó helada. Sus ojos brillaron, su cuerpo temblaba ligeramente,
Pero en lugar de llorar, apretó los labios y de repente sonrió, inclinando la cabeza. Sus ojos brillaron mientras decía, «Este baño es frío, pero creo que es más cálido que vuestra casa». El aire se quedó quieto. La cara de Mark se enrojeció. La boca de Linda se abrió de par en par. Los guardias de seguridad cercanos se miraron entre sí, sin saber si intervenir o quedarse quietos. Roger observaba. Un extraño sentimiento se agitaba en él. Una niña tan frágil y, sin embargo, elegía luchar contra la humillación con un ingenio afilado. Nunca había visto algo así. «¡Basta ya!». La voz de Roger cortó la tensión mientras se interponía entre Amy y ellos. «Se quedará aquí esta noche. Quiero respuestas». Los ojos de Mark se abrieron como platos. «No tienes derecho». Roger lo miró fijamente, su tono bajo y firme. «Tengo todo el derecho en este edificio». Linda empezó a discutir, pero cuando se encontró con la mirada gélida de Roger, se tragó sus palabras y tiró de su marido hacia atrás. Esa noche, Roger llevó a Amy a la cafetería de la empresa. El lugar estaba tranquilo, solo unas pocas luces proyectaban sombras por la sala. Se sentó frente a ella, observándola comer con avidez, pero con buenos modales, deteniéndose de vez en cuando para limpiarse la boca con una servilleta. Roger no dijo nada, pero su mente estaba inquieta. Notó el hábito de Amy. Comía rápido, siempre dejando un poco, justo como alguien acostumbrado a pasar hambre. En ese momento, Amy levantó la vista, su voz casual pero cargada de peso. «Mi mamá, María, trabajaba aquí. La extraño mucho». Roger se paralizó. María Rivera, el nombre que nunca había olvidado. Una arquitecta talentosa, con los principios suficientes para discutir directamente con él durante las reuniones. María no era como los demás. No tenía miedo de señalar fallos de diseño, de defender las normas de seguridad, incluso si eso significaba molestar a sus superiores. Sin embargo, también había sido una mujer amable. Sus ojos siempre brillaban cuando hablaba de su familia. Roger recordaba claramente haberla oído una vez hablar con orgullo de su hija de 8 años que ya sabía leer libros ilustrados, o la forma en que se reía al mencionar a su marido, un simple ingeniero que amaba a su familia con todo su corazón. Mirando a Amy ahora, Roger vio esos mismos ojos brillantes, esa misma sonrisa frágil, el reflejo de la propia María. Dejó el tenedor, su mano se cerró con fuerza, su pecho se oprimía. Una pregunta resonaba en su mente una y otra vez. «María, ¿es esta tu hija?». A la mañana siguiente, la primera luz del sol se filtró a través de las cortinas, derramándose por el salón VIP del 10º piso. Amy se despertó, con los ojos todavía entrecerrados. Esto no se parecía en nada a la habitación a la que estaba acostumbrada. La cama era ancha, las sábanas olían a limpio, las almohadas eran suaves como nubes. Se sentó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón de la habitación. Un escritorio de madera pulida estaba cerca de la ventana. Sobre él había un estuche de madera brillante. Dentro yacía un largo, pesado y reluciente bolígrafo de firma. La curiosidad de Amy se despertó y se acercó de puntillas, levantándolo con cuidado. Tuvo que usar ambas manos, como si sostuviera una barra de hierro. «Dios mío, esto tiene que ser más pesado que un bate de béisbol», susurró Amy, sus labios curvándose en una sonrisa. «El tío Roger debe hacer ejercicio todos los días solo para firmar esos papeles gigantes». Soltó una risita, el sonido brillante resonando en la quietud de la habitación. La puerta se abrió y Roger Collins entró. Llevaba una camisa azul oscuro con una corbata oscura, su pelo peinado hacia atrás. Normalmente severo, su presencia parecía aún más fría bajo la luz de la mañana. Frunció el ceño al ver a Amy sosteniendo el bolígrafo, pero cuando sus palabras juguetonas le llegaron, la comisura de su boca se contrajo como si una sonrisa casi se le escapara. «Eso no es un juguete», dijo Roger, su voz profunda y firme, pero no dura. «Es un bolígrafo para contratos». Amy lo dejó rápidamente, levantando ambas manos en una rendición simulada. Sus ojos brillaron mientras respondía inocentemente.
Solo quería ver si podía golpear una pelota. Si no puede firmar un contrato, al menos podría ganar un partido de béisbol. Roger soltó un ligero resoplido y se acercó para sentarse frente a ella. La estudió en silencio durante un largo momento antes de hablar. ¿Por qué dormiste en el baño anoche? Amy parpadeó. Sus pequeñas manos se apretaron juntas en su regazo. Bajó la cabeza y respondió suave pero claramente. Porque es más seguro allí. El baño tiene un cerrojo. En casa no hay ningún cerrojo para alejarme de los gritos del tío Mark. Roger se quedó helado. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Nunca había imaginado que una niña elegiría un baño como refugio simplemente porque tenía un cerrojo. Por un momento, su pecho se sintió insoportablemente pesado. No pudo encontrar palabras, solo se quedó en silencio, su mirada oscureciéndose. Llamaron a la puerta. Helen Moore entró. Helen, de unos 40 años, era la subdirectora de la empresa. Su pelo rubio estaba cuidadosamente peinado, su rostro elegantemente maquillado. En el mundo de los negocios, era conocida como una mujer aguda, hábil y meticulosa. Para Roger, había sido su mano derecha durante años, la que podía manejar una crisis con nada más que una sonrisa tranquila. Roger, he oído que la niña sigue aquí, dijo Helen, su voz a la vez amable y cautelosa. Tienes que tener cuidado. Una niña extraña dentro del edificio, si la prensa se entera, tendrán un festín. La reputación de la empresa no puede ponerse en riesgo. Roger miró a Helen, su voz lenta y mesurada. Lo sé, yo me encargaré. Es un asunto privado. Helen inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Solo quiero recordarte que no dejes que las emociones te guíen. La empresa debe seguir siendo la máxima prioridad. Le dio a Amy una rápida e indescifrable mirada y luego salió. Amy se quedó quieta, sus ojos parpadeando con preocupación, como un pequeño gato observado demasiado de cerca. Apresuradamente, volvió a colocar el bolígrafo en la caja, evitando la mirada de Roger. Ni media hora después, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Mark Rivera entró con su esposa Linda. Mark, de unos 35 años, era el hermano menor del padre de Amy. Llevaba un traje gris, su rostro atractivo, afilado por una mirada calculadora en sus ojos. Linda caminaba a su lado, esbelta, vestida con ropa de moda, sus labios pintados de un rojo intenso, su expresión tensa con un forzado rastro de dolor. Roger, comenzó Mark, su voz baja pero tratando de sonar amable. Gracias por cuidar de Amy anoche. Simplemente se enfadó y se escapó de casa. Estábamos tan preocupados que no pudimos dormir. Linda intervino rápidamente, secándose los ojos con un pañuelo. Mi cuñado acaba de fallecer. Toda la familia todavía está hundida en el dolor. La niña es joven, no entiende todo. Simplemente se perdió. Eso es todo. Roger no respondió de inmediato. Miró a Amy. La niña estaba sentada, acurrucada y en silencio, sin levantar la cabeza. Sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraba al dobladillo de su camisa. Amy, dijo Roger lentamente, ¿quieres ir a casa con tu tío y tu tía? La habitación quedó en silencio. Amy se mordió el labio, con la mirada fija en el suelo, y negó suavemente con la cabeza. No salió ni una sola palabra. Linda frunció el ceño, su voz tensa. Tiene miedo, eso es todo. Los niños se ponen de mal humor a veces. Roger se levantó de su silla, caminó hacia su escritorio y se volvió para enfrentarlos a los tres. Su voz era profunda y resuelta. La niña se quedará aquí unos días más. Necesito verificar todo. Luego decidiré. Mark se quedó helado. No tienes derecho a retener a mi sobrina. Roger lo miró a los ojos. Tengo todas las razones para proteger a una niña, al menos hasta que esté seguro de que está a salvo. El aire estaba tenso, tirante como una cuerda. Linda apretó su bolso con fuerza, tirando de Mark hacia la puerta. Pero en los ojos de ambos, Roger pudo ver claramente la ira que estaban reprimiendo. Solo después de que se fueron, Amy finalmente soltó un suspiro. Le lanzó una rápida mirada a Roger, luego bajó la cabeza de nuevo, sus manos aún temblando. Esa visión solo fortaleció su determinación de mantenerla cerca.
Esa noche, Roger se sentó solo en su oficina. El edificio estaba en silencio. La única luz provenía del brillo amarillo de la pantalla de su computadora. Buscó en el antiguo sistema de almacenamiento, esperando descubrir más información sobre María Rivera, la mujer que Amy había mencionado. Entre cientos de archivos, apareció un correo electrónico no enviado en la carpeta de borradores. El remitente, María. Roger hizo clic para abrirlo. Solo unas pocas líneas, pero suficientes para helarle la sangre. Si esta verdad sale a la luz, me temo que intentarán silenciarme. Roger se quedó paralizado. Lo leyó una y otra vez. El escalofrío le recorrió la espalda. Esas palabras no fueron escritas por casualidad. María sabía algo, y su muerte podría no haber sido tan simple. Reclinándose en su silla, Roger apretó los puños. Afuera, las luces de la ciudad entraban por la ventana de cristal, pero en sus ojos solo había una oscuridad pesada y sofocante. En su mente, una pregunta resonaba implacablemente, golpeando como un martillo. María, ¿qué descubriste exactamente? Roger no se fue a casa justo después de esa tarde contemplativa. Durmió en su oficina, algo que rara vez había hecho desde el día en que su esposa falleció. Cuando abrió los ojos, el reloj ya marcaba cerca de las 8 de la mañana. Se levantó, se ajustó la corbata y bajó a la cafetería, donde estaba seguro de que encontraría a Amy. Efectivamente, allí estaba. La niña estaba sentada sola en una mesa larga junto a la ventana. Frente a ella había una bandeja de desayuno con cereales, leche y pan. Roger se detuvo a unos pasos de distancia, observando en silencio. Amy comía rápido, cucharada tras cucharada, como si tuviera prisa. Sin embargo, extrañamente, dejó la mitad de una rebanada de pan y un poco de leche sin tocar. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie le prestaba atención, y luego apartó las sobras a un lado, como si las guardara para alguien más. Roger se acercó y sacó una silla. Amy levantó la vista, sus brillantes ojos marrones brillando mientras esbozaba una amplia sonrisa. Te has levantado tarde. Pensaba que los jefes de empresa se levantaban a las 4 de la mañana. Roger no respondió de inmediato. Miró la bandeja y señaló la rebanada de pan. ¿Por qué no te lo has terminado? Amy dudó un momento, luego se encogió de hombros, su voz suave como un susurro. En casa de mi tío, si me lo comía todo, me regañaban por ser glotona. Estoy acostumbrada a dejar un poco. La mano de Roger se apretó contra la mesa. Un hábito tan pequeño pero que decía mucho. Miró el pan sobrante, sintiendo como si una pesada piedra le oprimiera el pecho. No tienes que hacer eso aquí, dijo lentamente. Aquí, la comida es para comerla. Nadie te regañará. Amy guardó silencio por unos segundos. Luego sonrió pícaramente, tratando de aligerar el ambiente. Entonces, si me lo como todo, no te enfades, ¿vale? ¿Y si la empresa quiebra porque como demasiado? Roger soltó un suspiro silencioso, casi como una risa contenida. No quería admitir que su comentario juguetón alivió la pesadez en el aire. En los días siguientes, Roger observó a Amy más de cerca. Notó que tenía la costumbre de tratar siempre de hacer reír a los demás, incluso cuando ella misma estaba claramente triste. Se revolcaba en el sofá, fingiendo ser un jarrón de flores, o juntaba las manos a la espalda y caminaba por la habitación como un director. Cuando la pillaban, Amy guiñaba un ojo. Estoy practicando para ser la jefa. Quizás algún día firme contratos por ti. Pero Roger también se dio cuenta de otra cosa. Cada vez que Amy pensaba que nadie la estaba mirando, sus ojos se apagaban, silenciosos y tristes, hasta el punto de que le dolía el pecho. Una vez, Roger le preguntó directamente, ¿por qué sonríes todo el tiempo? Amy se quedó helada por un segundo. Luego apoyó la barbilla en sus manos, su voz inocente pero firme. Porque si no sonrío, la gente pensará que soy débil. Y en casa de mi tío, si eres débil, no puedes sobrevivir. Roger se quedó en silencio. Esas palabras lo arrastraron a su pasado, a los días en que su esposa yacía postrada en la cama. Ella todavía sonreía cada vez que él entraba. Todavía decía estoy bien, incluso cuando sus manos estaban heladas. Él sabía que esa sonrisa era el último muro que usaba para ocultar su dolor
al igual que la sonrisa de Amy ahora. La mirada de Roger se suavizó. Lentamente colocó su mano sobre la mesa, sin tocar a la niña, y dijo en voz baja, «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». Amy lo miró por un momento, luego negó suavemente con la cabeza. La sonrisa seguía allí, pero sus ojos estaban húmedos. No respondió, solo se quedó quieta. Esa tarde, cuando Roger regresó a su oficina, Helen ya estaba esperando. ¿Estás ocupado?, preguntó Helen, sosteniendo una carpeta. Vestía impecablemente. Su cabello rubio brillaba bajo las luces, su sonrisa tranquila. ¿Qué pasa? Roger se sentó, aflojándose la corbata. Helen colocó la carpeta sobre el escritorio y luego dijo lentamente, «He oído que la niña sigue aquí». «Roger, eres una figura pública. Una decisión emocional podría costarte muy caro. Deberías pensar con cuidado. Una niña podría hacerte perder más de lo que imaginas». Roger abrió la carpeta, hojeó algunas páginas y la dejó. «Sé lo que estoy haciendo». Helen inclinó la cabeza. Sus ojos aún mostraban preocupación. «No estoy en contra de que quieras ayudar, pero esta empresa no es solo tuya. La prensa solo necesita el más mínimo desliz para inventar titulares. No quiero verte convertido en el hazme reír». Roger se reclinó en su silla, sus ojos se volvieron hacia la ventana. «Si me importara que se rieran de mí, no estaría en esta posición». Helen sonrió débilmente y asintió. «Espero que tengas razón. Solo recuerda, una vez que se pierde la credibilidad, es difícil recuperarla». Cogió la carpeta y salió, dejando a Roger en la habitación, con la pesadez flotando en el aire. Esa noche, Amy volvió a comer con Roger en la cafetería. Le bromeó con preguntas tontas, fingiendo preguntarle si le iba a cobrar por la comida. Roger no respondió, solo la observó en silencio. Cuando Amy comió rápido y dejó un poco, él empujó su bandeja hacia ella. «Termínalo». Amy levantó la vista, dudó. «Estoy acostumbrada». «Acostumbrada o no, eso se acaba ahora», interrumpió Roger. «Aquí nadie te hace pasar hambre». Amy lo miró, sonrió débilmente y luego terminó obedientemente la comida. Después guiñó un ojo. «Si alguna vez quiebras, asegúrate de decírmelo». Roger soltó un suspiro silencioso. A sus ojos, esa niña era a la vez lamentable y resistente. A la mañana siguiente, Roger entró en su oficina y vio el periódico de la mañana ya en su escritorio. Lo sacó y echó un vistazo al titular en negrita que ocupaba la portada. «Roger Collins retiene ilegalmente a una niña». Debajo había una foto de él y Amy sentados en la cafetería, claramente tomada en secreto desde la distancia. Amy reía alegremente mientras él estaba sentado en silencio, con la mirada fija en ella. Roger agarró el periódico y leyó rápidamente. El artículo lo presentaba como alguien que explotaba a una niña para obtener publicidad, afirmando que mantenía a una niña desconocida en la empresa sin notificar a las autoridades. Las palabras distorsionadas apuñalaban directamente su reputación como cuchillos. Su sangre hirvió. Roger apretó el periódico con tanta fuerza que las hojas se arrugaron. Luego lo arrojó con fuerza sobre el escritorio. Su voz resonó en la oficina, baja y con un filo de acero. «¿Quién ha publicado esto?» En ese momento, Roger supo que la batalla había comenzado oficialmente. La prensa estaba atacando. La opinión pública estaba estallando. Se enfrentaba al riesgo de perder su credibilidad justo cuando apenas había comenzado a crear un vínculo con Amy. El ruido llenó la gran sala de conferencias. Todas las miradas, tensas e inquietas, se volvieron hacia el hombre sentado a la cabeza de la mesa. Sobre la mesa, el periódico de la mañana todavía yacía abierto, sus audaces titulares gritando, «Roger Collins detiene ilegalmente a una niña». Un accionista corpulento de mediana edad golpeó la mesa con la mano. «Lo veis vosotros mismos. El mercado ya ha reaccionado. El precio de nuestras acciones cayó en el momento en que abrió la bolsa esta mañana. Un solo artículo fue suficiente para sacudir la confianza de los inversores». Una mujer de pelo gris, conocida por su cautela, se aclaró la garganta. «Somos una importante corporación de construcción con proyectos en todo el país. Nuestra reputación es nuestro mayor activo.
Si el público cree que nuestro CEO está envuelto en un escándalo, ¿creéis que alguien se atreverá a firmar el próximo contrato con nosotros? Roger permaneció inmóvil, con la espalda recta y los dedos entrelazados. Escuchó cada queja sin un ápice de expresión. Su mirada era fría y aguda. Helen, sentada a su izquierda, parecía tranquila, sus manos ligeramente cruzadas sobre la mesa. Su voz era suave, pero se oía claramente. Roger, sé que tienes tus razones, pero necesitas separar los asuntos personales de los negocios. Un acto impulsivo podría costar a toda la empresa. A veces, lo correcto no es siempre lo rentable. La sala cayó en un breve silencio. Los ojos de todos esperaban la respuesta de Roger. Lentamente, levantó la cabeza, mirando directamente a los accionistas. Su voz era baja y firme. No habéis tenido que presenciar a una niña eligiendo un baño como el lugar más seguro para dormir. Si lo hubierais hecho, entenderíais por qué no podía simplemente dar la espalda. Nadie habló. Sus palabras atravesaron el pesado silencio como una cuchilla. La reunión terminó rápidamente. Algunos se fueron con disgusto en sus rostros, otros con suspiros de impotencia. Helen fue la última en irse, con su sonrisa tranquila e intacta. Al pasar junto a Roger, murmuró suavemente, «Espero que sepas realmente lo que estás haciendo». A última hora de la tarde, Roger regresó a su oficina. Se hundió en su silla con la mirada perdida. En su escritorio, la foto de su difunta esposa le devolvía la mirada en silencio. Tocó el marco suavemente y luego lo soltó. Llamaron a la puerta. Amy asomó la cabeza, sosteniendo una pequeña caja de galletas que había traído de la cafetería. La dejó sobre el escritorio, su voz inocente. «Pensé que deberías comer algo. Pareces demasiado estresado». Roger miró las galletas y luego a Amy. Sus ojos brillaban, llenos de curiosidad y preocupación. «¿Tú también tienes miedo?», preguntó Amy de repente, su vocecita clara sorprendentemente seria. Roger no dijo nada. La simple pregunta lo atrapó en la garganta. Giró su silla hacia la ventana, mirando la concurrida calle de abajo. Después de un momento, respondió lentamente, su tono profundo y tranquilo. «Sí, tengo miedo. Pero tener miedo no significa rendirse». Amy lo estudió de cerca. Su rostro inocente se iluminó gradualmente con una pequeña sonrisa. Por primera vez, vio en los ojos de Roger no solo frialdad, sino también una calidez constante. Asintió levemente y se sentó en la silla frente a él, balanceando las piernas, su mirada ahora llena de confianza. Las noticias llegaron rápidamente a Roger. Mark y Linda habían presentado una petición en el tribunal acusándolo de secuestro de menores y exigiendo la custodia de Amy. Los periódicos explotaron la historia ampliamente, presentando a Roger como alguien que había cruzado la línea. Roger leyó el informe, su mano apretándose con fuerza. Comprendió que el verdadero objetivo de Mark y Linda no era solo Amy, sino también toda la herencia que la niña había recibido de sus padres. No se detendrían hasta lograrlo. Cogió el teléfono y llamó a un viejo conocido. Esa tarde, un hombre alto y delgado de unos 40 años entró en la oficina. Era David Scott, un abogado que había trabajado con Roger durante muchos años. Tenía un rostro demacrado, ojos hundidos y una voz aguda. En el mundo legal, David era conocido por ser directo, franco e implacable en los tribunales. «Roger», David le estrechó la mano, su voz baja y seria. «He oído las noticias. Supuse que me necesitarías». Roger asintió y le hizo un gesto para que se sentara. «Quiero que estés de mi lado en este asunto». David abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Hojeó algunas páginas rápidamente y luego levantó la vista. «Mark y Linda se han adelantado. Tienen documentos legales y son parientes de sangre. Tú no tienes ninguna conexión legal con la niña. Sobre el papel, ellos tienen la ventaja». Roger permaneció en silencio, sus ojos tensos como una cuerda a punto de romperse. David continuó, su tono firme. «Tienes que entender que si te metes en este juicio, te arrastrarán al barro con ellos. La prensa, la opinión pública, incluso la gente de tu empresa que no te quiere, todo se convertirá en un arma contra ti. No solo quieren recuperar a la niña, quieren destruirte». Roger se levantó y caminó hacia la ventana.
Afuera, el atardecer se estaba extinguiendo. El cielo de la ciudad estaba rojo. Apoyó la mano contra el cristal y respiró hondo y en silencio. Luego se volvió, sus ojos ardiendo con resolución. Entonces caminaré por el barro. David lo estudió por un momento y luego dejó que una leve sonrisa cruzara sus labios. Era una sonrisa mezclada con admiración e inquietud, porque sabía que esta decisión abriría la puerta a una batalla sin piedad. David Scott se puso a trabajar de inmediato, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La pequeña sala de reuniones de la empresa se convirtió de repente en un campo de batalla de papeleo. La mesa estaba cubierta de documentos, copias de las peticiones que Mark y Linda habían presentado en el tribunal. David se inclinó hacia adelante, las gafas de montura negra deslizándose ligeramente por su nariz, sus agudos ojos escaneando cada pequeño detalle como si fueran eslabones de una conspiración más grande. Roger, dijo David en voz baja, no me estoy precipitando a una conclusión, pero lo que veo aquí es clarísimo. Este sello, golpeó el papel con el dedo, está torcido. No solo eso, la fecha de notarización cae en un día festivo, cuando la oficina estaba cerrada. Eso no es una coincidencia. Roger estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, sus ojos entrecerrados. ¿Estás seguro? David levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. He sido abogado durante 15 años. Reconozco una falsificación cuando la veo. Están montando una obra de teatro, y el tribunal no lo pasará por alto si podemos demostrarlo. Roger respiró hondo. Su rostro se volvió frío. Lo había sospechado, pero escuchar a David confirmarlo alimentó su ira y su determinación. Esa tarde, Roger regresó a su oficina después de una breve reunión de proyecto. Tan pronto como abrió la puerta, se quedó helado. Amy estaba de pie en una silla, sosteniendo un pañuelo de papel y limpiando cuidadosamente su escritorio con una precisión exagerada. Un vaso de agua estaba peligrosamente cerca del borde del escritorio. Sin darse cuenta, la mano de Amy lo rozó y el vaso cayó, salpicando agua por todo el suelo. Roger frunció el ceño. «Amy, ¿qué estás haciendo?» Amy se giró, su rostro brillando de pánico, pero rápidamente forzó una sonrisa avergonzada. «Solo quería limpiar tu escritorio, tío. Lo he limpiado muy bien, incluso mejor que el baño de ayer». El inesperado comentario tomó a Roger completamente por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, se rió. El sonido profundo fue seco pero genuino, dejando a Amy con los ojos muy abiertos de sorpresa. «Realmente eres increíble», Roger negó con la cabeza, cogiendo un paño para limpiar el derrame. «La próxima vez, ten más cuidado». Amy soltó una pequeña ovación y saltó de la silla. «Te reíste. No puedes negarlo». Roger fingió ser severo, pero las comisuras de su boca permanecieron ligeramente curvadas. En su interior, la pesadez de los últimos días se alivió un poco. Una niña de 8 años podía hacerlo relajarse de una manera que las reuniones y los contratos de miles de millones de dólares nunca podrían. Más tarde esa tarde, apareció Helen. Entró con un traje gris claro, su cabello rubio cuidadosamente peinado. El clic de sus tacones altos sonaba suave pero firme en el suelo. Helen sonrió educadamente, sus ojos recorriendo el escritorio todavía húmedo y manchado por el percance anterior. «He oído que David ha descubierto algo», comenzó Helen con un tono uniforme. Roger asintió. «Sí, ese documento de tutela muestra signos de falsificación». Helen inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos pensativos. «Roger, no niego que Mark y Linda sean turbios, pero piensa de forma realista. El litigio cuesta dinero. Arrastra al público a ello. Si negocias en su lugar, puedes proteger tu imagen, limitar el daño y mantener a la empresa fuera de problemas». Roger la miró, su voz tranquila pero gélida. «¿Me estás pidiendo que abandone a una niña a cambio de conveniencia?» Helen sonrió, una sonrisa fina como el filo de una cuchilla. «Solo te estoy aconsejando que consideres el precio que pagarás. Cada decisión tiene consecuencias». Se dio la vuelta y salió, el débil rastro de su perfume permaneciendo en la habitación. Roger se quedó sentado, sus ojos oscureciéndose.
Ya no confiaba en sus preocupaciones, pero sabía que Helen no se rendiría fácilmente. Esa noche, Amy corrió a su oficina con un viejo cómic. Se dejó caer en el sofá, lo abrió y de repente preguntó con un tono serio pero inocente: «Tío Roger, ¿alguna vez te sientes solo?» Roger hizo una pausa. La pregunta golpeó justo lo que había enterrado durante años. Reclinándose en su silla, respondió con voz profunda: «Sí, pero el trabajo me mantiene ocupado. Tan ocupado que no me queda tiempo para pensar en estar solo». Amy esbozó una leve sonrisa. Sus ojos se perdieron en la distancia. «Yo soy lo contrario. Tengo mucho tiempo para pensar en ello, pero nada que hacer para olvidarlo». Roger guardó silencio. En ese momento, vislumbró a María en la pequeña niña. Era un dolor familiar, pero también un vínculo que no esperaba. Amy ya no era una carga no deseada, sino un hilo que lo devolvía al pasado, obligándolo a enfrentarlo. Justo cuando el silencio se profundizaba, llamaron a la puerta. Roger le hizo una señal a Amy para que se quedara quieta. La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad. Era alto, ligeramente delgado, con el pelo canoso y una camisa gastada en los hombros. Su rostro curtido y sus ojos hundidos llevaban el peso de la experiencia. Se presentó. «Mi nombre es Michael O'Neill. Solía ser supervisor de construcción para su empresa. También trabajé con María». Roger levantó la vista, a la defensiva. «¿Qué quiere de mí?» Michael se acercó, sacó un viejo cuaderno de cuero de su bolso, con los bordes deshilachados, y lo colocó sobre el escritorio. «Ella me confió esto. Creo que es hora de que lo tengas». Roger lo cogió. Su pecho se oprimía al reconocer la familiar caligrafía. Números, notas detalladas sobre materiales, proyectos, todo estaba meticulosamente registrado. Pero muchas páginas habían sido arrancadas, dejando cicatrices irregulares. Michael bajó la voz, sus ojos pesados. «Ella no murió en un accidente. Estoy convencido de ello». Roger agarró el cuaderno con fuerza. Su respiración se aceleró. Las dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo ahora rugían con vida. El velo que cubría la muerte de María comenzaba a rasgarse, exponiendo una verdad aterradora debajo. Roger se sentó en silencio en su oficina después de que Michael O'Neill se hubiera ido. Sobre el escritorio yacía el viejo cuaderno de María, abierto, sus páginas marcadas con una caligrafía apresurada. La luz amarilla de la lámpara se derramaba sobre cada número, cada línea de notas apiñadas. Cada página se sentía como un fragmento de memoria que volvía a la vida. María había registrado cuidadosamente la cantidad de acero, el volumen de hormigón, el tipo de pintura, incluso las fechas en que se entregaron los materiales. Todo estaba claramente verificado, pero cuanto más leía Roger, más pesado se sentía su corazón. Aparecían discrepancias, notas subrayadas en rojo. Recortado, diluido, no cumple con los estándares. Cuanto más avanzaba, más aumentaba su ira. Entonces, de repente, en medio del cuaderno, docenas de páginas habían sido arrancadas. Solo quedaban bordes irregulares, como si alguien hubiera borrado deliberadamente la evidencia. Roger cerró el cuaderno con fuerza, su mano temblando. Levantó los ojos, su mirada pesada sobre Michael, que todavía estaba sentado en silencio frente a él. «¿Cuánta gente sabe que María llevaba este cuaderno?», preguntó Roger, su voz tensa. Michael respondió lentamente: «No muchos. Yo, dos de sus ingenieros cercanos, y Helen». Recuerdo claramente que Helen fue la última persona en discutir con María. Fue la misma tarde antes de que ocurriera el accidente. Roger se quedó helado por unos segundos. Luego se reclinó en su silla. Su respiración era trabajosa. En su mente, las piezas del rompecabezas encajaron. Helen, la mujer que siempre parecía preocuparse por él, la que susurraba todos los días: «Mantén el trabajo separado de tu vida personal». Ahora una sospecha escalofriante comenzaba a surgir. Michael lo miró, sus ojos profundos llenos de arrepentimiento. «Roger, no puedo estar seguro, pero creo que María descubrió algo grande, y alguien no quería que hablara».
Roger agarró el cuaderno con fuerza, su rostro hundiéndose en la sombra. Un repentino estallido de risitas resonó desde fuera de la puerta. Roger levantó la vista y vio a Amy asomar la cabeza, abrazando un oso de peluche nuevo, el regalo de un empleado que quería que tuviera un amigo con quien jugar. Saltó hacia el escritorio, sus ojos brillando. «Tío Roger, ¿qué es ese cuaderno? ¿Lo escribió mi mamá?» Roger se sobresaltó y rápidamente apartó el cuaderno. No quería que Amy viera esas pesadas palabras. Solo unas notas de trabajo», dijo, tratando de sonar tranquilo. Amy frunció el ceño, subiéndose a la silla frente a él, apoyando la barbilla en sus manos mientras lo estudiaba. «Lo miras como cuando yo miro comida buena pero no me dejan comerla. ¿Qué pasa? ¿Qué escribió mi mamá?» La garganta de Roger se apretó por un momento. Los ojos claros de la niña parecían atravesar todas sus defensas. Vio a María en ellos, la misma determinación, la misma hambre de verdad, y una ternura frágil que lo desgarraba. Finalmente, simplemente extendió la mano para acariciar la cabeza de la niña y dijo suavemente: «Un día te lo contaré. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que tu mamá fue muy valiente». Amy se quedó quieta por un momento, luego asintió firmemente. «Entonces yo también seré valiente, como ella». Roger permaneció en silencio. En su pecho, el dolor se mezclaba con el orgullo hasta desbordarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Helen estaba en su oficina privada con el teléfono en la mano. Miraba por la ventana, donde la corriente de faros se extendía como un río brillante. Su voz era baja pero aguda. «Mark, no tenemos mucho tiempo. Roger tiene el cuaderno. No está completo, pero es suficiente para ser peligroso. Si investiga más, todo se derrumbará». La voz de Mark al otro lado era dura. «¿Qué quieres decir?» «Añade más presión», respondió Helen con firmeza. «Manténlo ocupado luchando contra la opinión pública para que no tenga tiempo de perseguir la verdad. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Colgó, sus labios curvándose en una sonrisa fría. Para el mundo exterior, Helen seguía siendo la mano derecha leal, la mujer refinada. Pero en las sombras, ella era la que movía los hilos. 2 días después, cuando Roger entró en el vestíbulo principal de la empresa, los destellos cegadores de las cámaras lo asaltaron. Docenas de reporteros se abalanzaron. Los micrófonos sobresalían como lanzas. En medio de la multitud aparecieron Mark y Linda, vestidos impecablemente. Sus rostros mostraban una mezcla de indignación y dolor fingido. Linda se adelantó, su mano temblando contra su pecho, su voz quebrada pero lo suficientemente alta como para que todas las cámaras la captaran. «Estamos aquí para llevar a nuestra sobrina a casa. El señor Roger la ha mantenido ilegalmente, separándola de su verdadera familia. Recuperaremos a Amy y toda la herencia de mi hermano, sin importar lo que piense el señor Roger». Los reporteros se abalanzaron. Las preguntas volaban. Mark estaba a su lado con los brazos cruzados, haciendo todo lo posible por parecer un tío furioso al que le han robado a su sobrina. Juntos, interpretaron sus papeles a la perfección, presentando a Roger como el villano. Roger se detuvo en seco, sus ojos recorriendo la multitud. No dijo nada. Su rostro era de hielo, pero en sus ojos ardía una feroz determinación. Entendió claramente, querían más que a Amy. Querían la verdad que María había dejado atrás, enterrada bajo su codicia. En su mente, un juramento resonó. No solo quieren a la niña. El vestíbulo de la empresa ese día parecía un teatro caótico. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Los micrófonos y las cámaras se empujaban hacia adelante, apretándose como un muro de acero. En el momento en que Roger salió, Mark bloqueó su camino, sus ojos brillando de triunfo. «Roger», su voz retumbó, deliberadamente elevada para que cada palabra llegara a los micrófonos. «No puedes retener a la niña como un secuestrador. O nos la entregas ahora mismo o prepárate para enfrentarte a los tribunales. Créeme, esta vez no tendrás escapatoria». Linda se adelantó, su rostro muy maquillado mostrando desdén. Miró a Amy que se escondía detrás de Roger, y luego se burló, su tono agudo y burlón. «Mírala, temblando,
aferrada a tu abrigo como un gato callejero. ¿De verdad crees que, como CEO, puedes manejar la crianza de una niña terca tú solo? No es un tesoro, es una carga, Roger. Una carga que te hundirá. La atmósfera se hundió. Los empleados estaban alrededor, sus ojos vacilando entre la curiosidad y la ira. Algunos apretaron los puños, pero no se atrevieron a dar un paso adelante. La prensa capturó cada momento, los flashes estallando sin pausa. Amy respiró hondo. Salió de detrás de la espalda de Roger, su rostro pálido pero sus ojos resueltos. Miró directamente a Linda, su voz clara sonando firme e inquebrantable. Preferiría dormir en el baño el resto de mi vida antes que volver con vosotros. Las palabras resonaron en el abarrotado vestíbulo como una cuchilla que corta el aire en dos. Todo el vestíbulo se congeló. Los empleados miraban conmocionados. Algunos instintivamente se cubrían la boca. Los reporteros levantaron sus cámaras más alto, los objetivos haciendo zoom para captar cada detalle de su expresión. El rostro de Linda palideció. Abrió la boca para gritar, pero los ojos desafiantes y ardientes de Amy ahogaron sus palabras antes de que pudieran salir. Mark, de pie a su lado, apretó la mandíbula con fuerza, su rostro rígido de rabia reprimida, su mano convirtiéndose en un puño. Roger miró a Amy y un fuego se encendió en su pecho. Nunca había visto a una niña de 8 años enfrentarse a las personas que la habían atormentado con tanta fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que Amy no era solo una víctima lamentable. Era una pequeña guerrera, la misma fuente de fuerza que no le permitiría retroceder. Una ronda de aplausos estalló. Al principio solo uno, luego otro, hasta que todo el grupo de empleados se unió. Los aplausos vacilantes se convirtieron en una fuerte y atronadora ovación que llenó el vestíbulo. La prensa se emocionó aún más, las cámaras moviéndose por todas partes para capturar la inesperada erupción. Mark y Linda vacilaron por un momento. Linda trató de gritar por encima de los aplausos. «Es solo una niña, no sabe nada. No dejéis que un arrebato emocional os distraiga de la verdad. Necesita volver con sus parientes de sangre». Justo cuando el ruido alcanzaba su punto álgido, Helen salió del ascensor. Llevaba un traje de color crema, su sonrisa tranquila y firme. El clic de sus tacones contra el suelo sonaba como un ritmo relajante. Levantó la mano, su voz suave pero clara. «Por favor, cálmense todos. Esto es un asunto familiar. Es mejor dejar que la ley decida. No convirtamos la empresa en un campo de batalla». Su tono era neutral, sonando como un intento de paz. Los reporteros inmediatamente giraron sus cámaras hacia ella, la mujer considerada durante mucho tiempo la mano derecha de confianza de Roger. Pero de pies cerca, Roger captó un destello de fría agudeza en los ojos de Helen, un brillo que sugería que estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez, escondida detrás de su comportamiento sereno. Mark aprovechó sus palabras al instante, volviéndose hacia los reporteros con voz dura. «Estamos completamente de acuerdo. La ley decidirá, pero os aseguro que la verdad estará del lado de esta familia». Linda intervino, su voz chillona cargada de dramatismo. «Y la justicia traerá a nuestra sobrina de vuelta con nosotros, junto con la herencia que sus padres le dejaron. Roger no tiene derecho a mantenerla alejada de nosotros ni un día más». La multitud rugió de nuevo. Los reporteros gritaban preguntas, los micrófonos se empujaban hacia adelante, los camarógrafos subían los escalones para obtener un mejor ángulo. Amy se apretó contra Roger, sus diminutas manos agarrando el dobladillo de su abrigo. Roger se agachó, rodeándola con sus brazos. Se inclinó y susurró, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Lucharemos hasta el final». Amy lo miró, sus ojos brillando. No dijo nada, solo asintió firmemente. En ese instante, Roger sintió su absoluta confianza, una confianza que nunca creyó que recibiría de nuevo después de tantos años. Al día siguiente, en la oficina, David Scott entró sosteniendo un sobre grueso. Su rostro estaba más serio de lo habitual. Colocó el sobre el escritorio, deslizándolo hacia Roger.
El tribunal ha enviado una citación oficial, dijo David, su voz profunda y firme. La audiencia comenzará antes de lo que esperábamos. Quieren acelerar el proceso para acorralarte. Roger abrió el sobre y sacó las páginas impresas, estampadas con un sello rojo brillante. Las frías palabras danzaban ante sus ojos. Fecha, hora, lugar, todo era preciso. No había escapatoria. Se sentó en silencio, su mano descansando sobre el hombro de Amy mientras ella estaba de pie a su lado. Ella lo miró, sus ojos brillando como si preguntara, ¿qué nos va a pasar ahora? Roger le dio un suave apretón en el hombro y susurró, no retrocederemos. El tribunal lo demostrará. El sonido de un mazo golpeando resonó en su mente, firme e inflexible. El juicio comienza. Esa mañana el cielo estaba cubierto de un gris pesado. Frente al tribunal de distrito, filas de reporteros ya estaban en su lugar, micrófonos y cámaras apuntando al coche negro que acababa de detenerse. La puerta se abrió y Roger salió. A su lado, Amy le agarraba la mano con fuerza, su pequeño rostro tenso, pero sus ojos brillando con determinación. David Scott lo seguía, llevando un pesado maletín, su expresión fría y aguda. Miró a su alrededor rápidamente, evaluando el enjambre de reporteros que se abalanzaba. Sabía bien que hoy no era solo una simple audiencia, era una batalla por la opinión pública. La sala del tribunal estaba abarrotada. En el estrado se sentaba la jueza Caroline Brooks, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado cuidadosamente cortado y ojos severos. Se sentó erguida, su voz resonante y firme. Se abre la sesión. Mark fue llamado primero. Avanzó con confianza, sosteniendo una carpeta de documentos. Su voz sonó fuerte y firme. Mi nombre es Mark Rivera, tío de Amy. Mi hermano y su esposa fallecieron, dejando a esta niña. Por ley, soy el heredero legal y el tutor legítimo. Estoy aquí para hacer valer ese derecho, oponiéndome a la custodia ilegal del señor Roger Collins. Enfatizó cada palabra, legal e ilegal, como si las clavara en la mente de todos los presentes. En la galería, algunas personas asintieron. De repente, las cámaras se movieron rápidamente, capturando cada movimiento. Linda siguió a su marido. Llevaba un vestido oscuro con un chal claro sobre los hombros, su rostro cuidadosamente maquillado para proyectar una apariencia de dolor. Su voz temblaba guiada por las indicaciones de su abogado. Desde el día en que mi hermano falleció, hemos estado criando a Amy. Pero entonces el señor Roger, un extraño, usó su poder y riqueza para alejarla. Gradualmente se distanció de nosotros. Solo queremos que regrese a su verdadera familia, donde hay amor verdadero de sangre. Las palabras amor verdadero de sangre resonaron en la sala, dejando a varios en la audiencia con los ojos llorosos. Algunos reporteros sonrieron satisfechos, complacidos de tener una frase perfecta para sus historias. Al otro lado de la sala, Roger estaba sentado con las manos apretadas. Amy estaba a su lado, con la cabeza gacha. Se inclinó más cerca y susurró, no tengas miedo, estoy aquí. Helen fue llamada a continuación. Caminó hacia el estrado con pasos tranquilos, su rostro sereno, una suave sonrisa en sus labios. Su voz era suave como una brisa, pero cada palabra llegaba claramente a cada oído en la sala. He trabajado con el señor Roger durante muchos años. Es un hombre de gran talento, pero a menudo actúa emocionalmente. Mantener a Amy en la empresa sin notificar a las autoridades, creo que solo quería ayudar, pero en realidad esto ha causado problemas para la empresa, para los accionistas y posiblemente incluso para la propia niña. Espero que el tribunal tome esto en cuidadosa consideración. A primera vista, las palabras de Helen parecían objetivas, pero cada frase ponía sutilmente a Roger en desventaja. Los reporteros asintieron, garabateando furiosamente. Un periodista susurró, dulce pero mortal. Roger levantó la cabeza, sus ojos helados. Lo vio claramente ahora. Helen ya no estaba de su lado. Era el turno de David. Se levantó, se ajustó la corbata y habló con una precisión afilada. Su señoría, no negamos que Mark sea el tío de la niña,
pero las pruebas que ha presentado muestran claros signos de falsificación. El sello del notario está desalineado y la fecha de la firma coincide exactamente con el día en que la oficina del notario estaba cerrada. Eso no es un error casual. Hizo una pausa, levantando el cuaderno andrajoso de María. Este es el cuaderno de la madre de la niña, María Rivera. En él detalló numerosas violaciones en varios proyectos de construcción. Creemos que su muerte no fue un simple accidente. Aunque todavía no tenemos pruebas suficientes, pedimos al tribunal que lo tome en consideración. La sala estalló en murmullos, pero la jueza golpeó el mazo y dijo con firmeza: «¡Orden, abogado Scott! Esas notas, sin una verificación independiente, no pueden ser consideradas pruebas admisibles en este caso de tutela. Esta audiencia trata estrictamente sobre los derechos de custodia, no sobre la causa de la muerte de los padres». David se quedó helado. Sabía que había llegado al límite. Volviendo a su asiento, sus ojos cayeron. Roger lo miró, su pecho se oprimía. Fuera de la sala, la prensa comenzó a inclinar la balanza. Las notas se enviaron de inmediato. Tío da un paso al frente, afirma derechos legales. CEO rico actúa por emoción, retiene a niña ilegalmente. La gente siempre prefería historias simples, y el cuento de los lazos de sangre era mucho más fácil de creer que un cuaderno roto sin pruebas verificadas. En la sala de espera, Amy estaba sentada abrazando sus rodillas, sus ojos rojos. Miró al suelo, su voz temblando. «Si tengo que volver, por favor, no me odies, tío». La garganta de Roger se apretó. Se agachó, atrajo a Amy a sus brazos y la abrazó con fuerza. «Nunca te odiaré. ¿Me oyes? Nunca. Nada de esto es tu culpa». Amy enterró su rostro en su hombro, en silencio, sus lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando regresaron a la sala del tribunal, Roger captó la mirada pesada en los ojos de la jueza Caroline. Ahora era obvio. Los papeles que Mark y Linda presentaron tenían peso, reforzados hábilmente por el testimonio de Helen. Mientras tanto, todo lo que él y David tenían eran sospechas, un cuaderno roto y el coraje de una niña de 8 años. La jueza golpeó el mazo, su tono uniforme. Basado en la evidencia actual, la balanza de la justicia se inclina hacia el demandante. Mark y Linda se tomaron de las manos, sus rostros brillando de victoria. Los reporteros capturaron inmediatamente el momento. Roger miró el mazo a punto de caer, su corazón latiendo con fuerza. En su interior susurró: «María, no dejaré que ganen, lo juro». La balanza se había inclinado completamente hacia Mark. La jueza se preparaba para declarar su victoria. Roger fijó sus ojos ardientes en el mazo que descendía, un voto silencioso grabado en fuego por una batalla que estaba lejos de terminar. El mazo en la mano de la jueza Caroline Brooks estaba a punto de golpear. Toda la sala del tribunal cayó en un completo silencio, roto solo por los constantes flashes de las cámaras. Mark se reclinó en su silla, la comisura de sus labios curvándose en una sonrisa victoriosa. Linda sostenía la mano de su marido, su rostro brillando de orgullo. Frente a ellos, Roger estaba sentado con la mano aún aferrada a la de Amy, pero en su interior podía sentir el peso de la impotencia apretándose a su alrededor. En ese mismo momento, las pesadas puertas de madera se abrieron de par en par. Un hombre entró corriendo, su camisa arrugada, su rostro húmedo de sudor. Estaba sin aliento, agarrando una bolsa negra en una mano, sus ojos ardiendo de determinación. Su voz retumbó, rompiendo el silencio. «Disculpe, su señoría. Mi nombre es Michael O'Neill, supervisor de obra del Proyecto 14. Tengo pruebas cruciales relacionadas con este caso». Los murmullos estallaron como olas. Caroline frunció el ceño y golpeó su mazo. «Orden. Llega tarde, pero si realmente tiene pruebas, preséntelas ahora». Michael caminó rápidamente hacia el frente, colocando la bolsa sobre la mesa. Su voz temblaba, pero era firme. «Antes de fallecer, la arquitecta María Rivera me confió este disco duro. Dentro hay grabaciones de su reunión con Helen Grant. Lo mantuve oculto porque temía represalias,
Pero hoy, al ver a la hija de María en riesgo de caer en manos de quienes no lo merecen, ya no puedo permanecer en silencio. Roger se levantó de un salto, sus ojos muy abiertos. Amy le apretó la mano con fuerza, sus labios temblaban sin poder formar palabras. David se adelantó de inmediato, tomando el disco duro. Lo conectó al sistema de proyector de la sala. La sala volvió a quedarse en silencio, todas las miradas fijas en la pantalla. Un archivo de audio comenzó a reproducirse. La voz de María se escuchó, clara y precisa. Si sigues recortando gastos en los materiales, miles de vidas estarán en peligro. Las columnas no soportarán la carga. Esto ya no es cuestión de dinero, es cuestión de vidas humanas. El aire se congeló. Todos contuvieron la respiración. Una segunda voz sonó, profunda y fría, inconfundible. Helen. Nadie lo sabrá si te quedas callada, pero si abres la boca, un accidente te encontrará. La sala estalló. Gritos, jadeos y exclamaciones resonaron desde cada rincón. Los reporteros se pusieron de pie de un salto, tomando fotos furiosamente. Algunas personas volvieron sus ojos hacia Helen, mirándola con incredulidad y furia. Roger estaba paralizado, sus manos apretadas con tanta fuerza que las venas se le marcaban. Amy se apretó más a él, sus ojos muy abiertos llenos de lágrimas, pero también brillando con certeza. Su madre había dicho la verdad. El rostro de Helen se quedó sin color, sus labios temblaban. Se puso de pie, tratando de mantener la voz firme. Esto, esto es una invención. No hay nada que demuestre que la grabación no fue editada. Michael avanzó, su voz resonando fuerte y resuelta. Amenazaste a María justo delante de mí. Fui testigo de todo. La propia María me dio este disco duro y me dijo, si algo me pasa, dáselo a alguien de confianza. Si no hubiera venido hoy, mi conciencia nunca descansaría. Mark se puso de pie de un salto, su voz quebrada. Esto es un plan para rescatar a Roger. No tuvimos nada que ver. Linda se cubrió el rostro con las manos, sollozando, pero sus dedos temblorosos la delataban. La confianza que una vez ostentaba se había desvanecido por completo. David aprovechó la oportunidad de inmediato. Se situó en el centro de la sala, su voz aguda, cada palabra cortando como una cuchilla. Su señoría, esta grabación no solo expone una mala conducta, también demuestra que Helen amenazó directamente la vida de María. Su muerte no puede ser descartada como un accidente. Y permítame señalar que Mark y Linda conspiraron con Helen. Tenemos registros financieros que muestran que retiraron el fondo del seguro de vida de su hermano solo una semana después de su muerte. La sala estalló en murmullos. Algunos reporteros casi gritaron de emoción, las cámaras destellando mientras pasaban de Mark a Linda y luego a Helen. Helen intentó defenderse, su voz temblando. Yo, yo solo quería proteger a la empresa. Nunca tuve la intención de dañar a María. La voz de Michael tronó, incapaz de contener su indignación. La amenazaste. Murió no mucho después de eso. Y hoy su hija casi fue entregada a manos codiciosas. ¿A eso lo llamas protección? Helen retrocedió tambaleándose, su rostro pálido como el papel. La jueza Caroline golpeó su mazo repetidamente, su tono firme. El tribunal reconoce las pruebas electrónicas y el testimonio del testigo Michael O'Neill. Esta es una prueba legal válida. La sala explotó de ruido. Mark se desplomó en su silla. Linda sollozaba débilmente. Helen se quedó paralizada, sus ojos vacíos y huecos. Después de una hora de deliberación, la jueza Caroline regresó. Su voz sonó firme y fría como el acero. El tribunal dictamina que Mark y Linda Rivera son despojados de la tutela de Amy Rivera y por la presente son procesados por abuso infantil y apropiación ilegal de herencia. Helen Grant es acusada de fraude, ocultación de violaciones e implicación en la muerte de la arquitecta María Rivera. Al señor Roger Collins se le concede la custodia legal total de Amy Rivera. Las palabras sonaron como una campana de liberación. Roger se hundió en su silla, respirando hondo. Sus brazos se apretaron alrededor de Amy.
Amy rompió a llorar. Luego, de repente, se arrojó al cuello de Roger, sollozando mientras gritaba, «¡Papá!». Esa palabra resonó en su corazón como un milagro. Roger tembló. Sus ojos se nublaron de lágrimas. Sostuvo a la niña con fuerza, susurrando con la voz ahogada, «Hija mía». En ese momento, dentro de una sala una vez cargada de tensión, la única imagen que quedó fue la de un hombre, antes considerado frío e insensible, ahora temblando mientras abrazaba a la niña en sus brazos como si estuviera sosteniendo un mundo completamente nuevo. El veredicto acababa de ser anunciado no hacía mucho, pero su eco aún perduraba en la mente de Roger. En los días siguientes, los periódicos publicaron sin cesar. Los malhechores fueron expuestos y la indignación pública se extendió. El grupo Collins, una vez criticado por el escándalo, ahora era elogiado por tener el coraje de defender la verdad. Pero para Roger, los aplausos y los titulares se desvanecieron en el fondo. Lo que más le importaba no era el honor, sino una niña. Una niña que una vez tuvo que dormir en el frío suelo de un baño ahora estaba sentada en su cálida sala de estar, con los ojos brillantes mientras lo llamaba con una palabra que nunca pensó que volvería a escuchar. Papá. Una mañana, cuando la luz del sol apenas comenzaba a asomar por la ventana de cristal, Roger regresó a su oficina privada. La habitación familiar, el gran escritorio cubierto de papeles, diseños arquitectónicos inacabados. Sobre el escritorio, junto a una pila de archivos, había un viejo marco de fotos. En él, Elizabeth Collins, su difunta esposa, sonreía gentilmente. Habían pasado muchos años desde su muerte, pero cada vez que miraba esa foto, un frío vacío todavía le atravesaba el corazón. Roger se sentó. Sus ojos se detuvieron en la foto. Los recuerdos de los días en que Elizabeth luchó contra su enfermedad volvieron de golpe. Nunca se había quejado, solo sonreía, al igual que María, otra mujer también desaparecida en tragedia. Esas dos sonrisas, una del pasado y otra de la memoria de Amy, de repente se fusionaron, oprimiéndole el pecho. La puerta de la oficina se abrió. Amy asomó la cabeza, sus ojos brillantes brillando. Cruzó los brazos, entró lentamente, fingiendo ser severa como una adulta. Se sentó en la silla frente a él, apoyó la barbilla en sus manos y bajó la voz para sonar seria. «¿Cómo va el trabajo hoy, señor Collins?». Roger levantó la vista, sorprendido por su pequeña actuación. Se rió, una risa natural y fácil que pareció iluminar toda la habitación. «¿Me se estás copiando de nuevo?». Amy arrugó la nariz con orgullo. Luego su mirada se posó en el marco de la foto. Se detuvo, su pequeña mano tocando suavemente el rostro de Elizabeth en la foto. Su voz era clara pero temblorosa. «Papá, mamá estaría feliz de verme a salvo, ¿verdad?». Roger se quedó helado. Se levantó y la rodeó con sus brazos. Su voz se volvió ronca. «De ahora en adelante, nunca más tendrás que dormir en un suelo frío. Te lo prometo». Amy levantó la vista, sus ojos rebosantes de lágrimas, su sonrisa se abrió paso, frágil pero radiante. El tiempo pasó. Roger se dedicó no solo a cuidar de Amy, sino también a continuar el camino que María había dejado. Se dio cuenta de que el verdadero legado no estaba solo en los rascacielos, sino en la integridad y el coraje. María se había atrevido a levantarse, y él necesitaba convertir eso en algo duradero. Con el apoyo de David y la junta directiva, Roger fundó la Beca María Rivera, un fondo para ayudar a jóvenes estudiantes de arquitectura. Su objetivo no era solo nutrir el talento, sino alentar a una nueva generación a poner la seguridad y la ética por encima de todo. El día de la inauguración de la fundación, la sala estaba abarrotada. Al frente, un gran retrato de María colgaba con honor, su rostro brillante como si todavía estuviera viva. Abajo, jóvenes estudiantes sostenían sus certificados de beca, sus ojos llenos de esperanza. Amy fue invitada a hablar. Llevaba un vestido blanco y unas zapatillas de ballet un poco grandes. Sus pasos eran un poco inseguros, pero cuando levantó la vista hacia el retrato de su madre, detrás de ella, sus ojos brillaron. Su voz sonó temblorosa al principio, pero se fue haciendo firme. «Hoy quiero decir que mi madre vivió con honestidad y coraje. Estoy orgullosa de ser su hija.
Y también quiero agradecer a mi papá por creer en mí, por protegerme y por permitirme estar aquí. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su sonrisa floreció más brillante que nunca. La sala guardó silencio y luego estalló en aplausos. Los empleados de la empresa, sentados en la parte de atrás, se secaban los ojos, profundamente conmovidos. Vieron a Roger, el ejecutivo antes frío, ahora un padre devoto. Roger estaba sentado en la primera fila, su visión borrosa por las lágrimas. Sintió que María sonreía en algún lugar y que Elizabeth, que una vez le había dicho que aprendiera a abrir su corazón, debía estar observando también. Cuando terminó la ceremonia, Roger y Amy salieron de la sala. El sol de la tarde se derramaba por los escalones, sus sombras se alargaban por el suelo de piedra. Roger sostenía la mano de Amy, firme y cálida. Amy levantó la vista y susurró, como si temiera perturbar la paz. «Papá, ¿crees que mamá nos está viendo?» Roger apretó su agarre, sus ojos se elevaron hacia el cielo azul claro. No respondió de inmediato, dejando que el silencio hablara suavemente. Pero en su mirada, la respuesta ya estaba clara. Amy sonrió, sus pequeñas manos aferrándose a las de él, y juntos se alejaron de la sala, llevando consigo un legado no solo de justicia, sino de amor y esperanza. La justicia no se trata solo de castigar a los malvados, sino de devolver la esperanza a los vulnerables. Habían pasado 15 años desde que aquel fatídico juicio llegó a su fin. Nueva York seguía tan bulliciosa como siempre, con rascacielos que alcanzaban el cielo azul. Pero para Roger, la ciudad tenía un significado diferente ahora, porque aquí no solo había reclamado justicia para María, sino que también había encontrado una familia en la forma de una niña que una vez se acurrucó dormida en el suelo de un baño. Amy tenía ahora 23 años. Estaba en el escenario de una prestigiosa escuela de arquitectura durante su ceremonia de graduación. Su largo cabello estaba cuidadosamente recogido, su rostro brillando bajo las luces. Cuando su nombre fue llamado, toda la sala estalló en aplausos. En la primera fila, Roger, ahora en sus 60, se levantó lentamente, su mano temblando mientras aplaudía, sus ojos brillando. Después de la ceremonia, Amy corrió hacia él, abrazándolo con fuerza como cuando era una niña. «¡Papá, lo logré!» Roger sonrió, su voz ronca por la edad. «No, tú lo lograste. Yo solo caminé a tu lado». Unos días después, regresaron a la empresa, que había crecido más allá de un imperio de la construcción para convertirse en una cuna para muchas generaciones de jóvenes arquitectos. El fondo de la beca María Rivera había florecido, dando a cientos de estudiantes la oportunidad de estudiar. La foto de María colgaba en el vestíbulo principal, debajo de las palabras: «La integridad es el cimiento más fuerte de toda estructura». Amy ralentizó sus pasos frente a la foto. Colocó su mano sobre el marco de cristal y susurró: «Mamá, he seguido tu camino, y nunca estoy sola, porque siempre tengo a papá a mi lado». Roger estaba de pie detrás de ella, escuchando cada palabra. No dijo nada, solo apoyó la mano en el hombro de su hija, dándole la fuerza que siempre le había dado. Su vida era más tranquila ahora. Por las mañanas, Roger se levantaba temprano para hacer café, mientras Amy se sentaba en la mesa de la cocina, discutiendo con él sobre nuevos proyectos de diseño. Todavía tenía la costumbre de bromear para ocultar sus nervios, pero ya no tenía que forzarse a ser fuerte, porque ahora cada miedo había sido reemplazado por amor. Una vez, al pasar por el viejo edificio donde María trabajó una vez, Amy preguntó de repente: «Papá, ¿alguna vez piensas qué habría sido de mí si no hubieras entrado en ese baño ese día?» Roger guardó silencio y luego respondió suavemente: «Hay cosas en la vida que no son solo coincidencias. Creo que ese día fue el destino para que yo te encontrara». Amy sonrió, sus ojos rebosantes de lágrimas. Por las tardes, a menudo paseaban juntos por el parque. El pelo de Roger se había vuelto mayormente gris, sus pasos más lentos, pero sus ojos brillaban intensamente cada vez que miraba a Amy. La gente a menudo miraba a los dos y susurraba: «Se parecen tanto. Nadie pensaría que no son de la misma sangre».
Un día Amy tomó su mano e inclinó la cabeza. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa, cariño? Si algún día me convierto en madre, ¿le contarás a mi hijo qué tipo de mujer era su abuela? Roger apretó su mano con más fuerza, su voz inestable pero firme. Les diré que tanto su abuela como su madre vivieron con integridad. Y les diré que, gracias a una niña que se atrevió a dormir en un baño, aprendí a abrir mi corazón y a convertirme en padre. Amy se rió entre lágrimas. Apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el momento de paz los envolviera a ambos. La historia se cierra en una tarde tardía, bajo una suave luz solar. Roger y Amy están sentados juntos en un banco del parque, cogidos de la mano, observando a los pájaros volar hacia el atardecer. La vida los había probado con dolor, pero también los había recompensado con una familia. No necesitaban muchas palabras, porque se había hecho justicia y se había encontrado lo más preciado, un vínculo entre padre e hija. La historia termina con un mensaje claro. El mal, por muy astuto o cruel que sea, finalmente será expuesto y castigado. Aquellos que son codiciosos y conspiran para tomar lo que no es suyo pueden parecer ganar por un momento, pero no pueden ocultar la verdad para siempre. Por otro lado, aquellos que viven con bondad, honestidad y amor, tarde o temprano recibirán la recompensa que merecen. Roger no solo encontró justicia para María y Amy, sino que también redescubrió su propio corazón, uno que parecía congelado durante tanto tiempo. De lo que parecía ser un encuentro casual en el baño de la empresa, el destino de dos vidas cambió para siempre. Una niña de 8 años que había soportado la injusticia finalmente encontró un hogar. Un hombre que una vez fue frío y distante, que pensó que había olvidado el significado de la familia, ahora escuchaba la sagrada palabra papá dirigida a él. Este es el poder del amor, el poder que puede curar heridas y convertir las lágrimas en sonrisas. ¿Qué piensas de esta historia? Si estuvieras en el lugar de Roger, ¿tendrías el coraje de levantarte y proteger a una niña contra las dificultades y los planes maliciosos? ¿Crees que la justicia, aunque a veces se retrase, nunca abandonará a quienes viven con integridad? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y comparte con nosotros lo que esta historia significa para ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y en qué momento te conmovió más la historia de hoy? Story for Heart siempre atesora cada emoción y cada palabra que compartes, porque creemos que la empatía misma ayuda a difundir más historias conmovedoras, esas historias emotivas que acercan a las personas. Gracias por quedarte con Story for Heart. Nos veremos de nuevo en la próxima historia, donde seguiremos creyendo que la bondad siempre triunfa sobre el mal y que el amor siempre encuentra una manera de sanar.